NTN24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto a esta hora en Washington, D.C. con Emilio Álvarez y Casa. Es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Álvarez, buenos días. Gracias por estar con nosotros para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Al contrario, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. La CIDH no ha dejado de recibir denuncias de diferentes organizaciones de Venezuela por las constantes violaciones de derechos humanos que se han dado por parte del oficialismo contra estudiantes opositores, medios de comunicación y líderes políticos. ¿De qué manera la CIDH pretende hacer frente a estas denuncias? Estamos en el marco del inicio del periodo 153 ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Washington. 18 países han sido convocados, uno de ellos es Venezuela. El Estado representado a través de la República Bolivariana ha solicitado una audiencia y también actores de la sociedad civil. Uno de los temas tiene que ver justamente con la discusión sobre la situación general de los derechos humanos. La Comisión ha recibido denuncias que tienen que ver con la situación en materia de los defensores de derechos humanos, en materia de denuncias de algunos casos de tortura, abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en situación que tiene que ver con personas LGBTI, en materia de independencia judicial. A lo largo de este periodo vamos a tener 3 audiencias sobre casos y situaciones de Venezuela, donde estarán presentes distintas organizaciones de la sociedad civil, así como la representación del Estado. Esto es parte de la labor de monitoreo que la Comisión ejerce y eventualmente esta información puede derivar bien en la integración de casos, bien en solicitudes de información, bien en la incorporación de esta información al informe anual o así como parte de las facultades que le da la Comisión en materia de monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue activa en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, seguimos teniendo facultad y plena vigencia y competencia, de manera que el hecho que el Estado haya pedido una audiencia es una señal positiva, el hecho que participe en estas audiencias y por otra parte seguimos recibiendo, somos depositarios de la confianza de muchos actores de la sociedad civil en materia del monitoreo de defensa y protección de los derechos humanos. Señor Álvarez, en una reunión sostenida en Washington entre grupos de venezolanos que defienden los derechos humanos y Human Rights Watch, el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, dijo que es preocupante el aumento de poder de Nicolás Maduro porque amenaza a las instituciones del país y que le preocupa mucho más la falta de acción de los países de la región y una actitud decepcionante de Latinoamérica frente a lo que ocurre en Venezuela. ¿Hay un silencio cómplice de la región con lo que está pasando en el país suramericano, a criterio suyo? Hay varios foros y espacios de discusión, tanto en Naciones Unidas, tanto como el Consejo Permanente, y son ahí los estados que deliberan, los que discuten, los que atienden. En el marco de la Comisión, lo que le puedo decir es que la Comisión ha visto con mucha preocupación la evolución de algunos de los acontecimientos este año. Hemos dado un seguimiento muy puntual, no solo a través de comunicados, solicitudes de información, reuniones con actores de la sociedad civil o agentes estatales. Así lo vamos a seguir haciendo. Hemos externado nuestra preocupación sobre casos en materia de libertad de expresión. Hemos externado nuestra preocupación sobre denuncias de abuso o casos de abuso de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o del Servicio Público. Se están integrando esas investigaciones y creemos que tiene que ponerse especial atención para que este tipo de denuncias sean atendidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades han hecho llamados a lo que respecta al Estado venezolano y esperamos que estos pudieran ser atendidos. Otro de los temas que se va a tratar en esta semana de audiencias en la CIDH es la desaparición el pasado 26 de septiembre de 43 estudiantes en el municipio mexicano de Iguala, en el estado de Guerrero. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano en este hecho y qué se puede hacer desde la CIDH para esclarecer la que es quizá la mayor violación a los derechos humanos en el continente en la historia reciente?
Así como la Comisión monitorea la situación en Venezuela, también lo hace en países como Estados Unidos, México o Brasil, por poner algunos ejemplos. Son 18 países los que están llamados a audiencias en este periodo, y el caso mexicano en particular requiere especial atención. Es junto con Colombia el país que más audiencias tiene en este periodo, ambos países con 5. Uno de esos temas son las desapariciones forzadas que están en discusión recientemente en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Ayotzinapa. Una escuela normal es aquella que se dedica a la formación de nuevos maestros. En este caso particular, en la entidad de Iguala, a unos 200, 250 kilómetros de la Ciudad de México, es una escuela que forma maestros para el trabajo rural. Y ha sido objeto de una enorme preocupación. La Comisión ha externado medidas cautelares, ha adoptado medidas cautelares, porque nos encontramos ante un escenario de desaparición forzada. ¿Qué quiere decir eso? La participación de servidores públicos en la comisión de un delito donde no se sabe el paradero de estos 43 estudiantes. Y queremos que el Estado despliegue todos los esfuerzos necesarios para que estos jóvenes aparezcan con vida. Asimismo, ha habido en los incidentes de fines de septiembre jóvenes que han perdido la vida, jóvenes heridos. La comisión llama al Estado a su protección y a la atención a las víctimas. Y también la comisión ha llamado para que se ubiquen los responsables de estos actos. En NTN 24 estamos dialogando con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre México. Justamente mientras avanzan estas investigaciones por la desaparición de los jóvenes, se ha desatado una crisis política y social que compromete además nexos entre autoridades y el narcotráfico. ¿De qué manera esto influye en el avance o en el retroceso de estas investigaciones, señor Álvarez? Efectivamente hay una fuerte discusión en México sobre el alcance de estos hechos, y eso tiene que ver con ubicar que, por un lado, si bien hay reformas constitucionales en materia de derechos humanos, reformas legislativas o inclusive el diseño de políticas públicas como por ejemplo el Plan Nacional de los Derechos Humanos, contrasta con el hecho de que se presenten situaciones de esta naturaleza, donde hay servidores públicos involucrados en este tipo de violaciones a los derechos humanos, o casos como el de Tlatlaya en el Estado de México, una entidad cercana a la ciudad capital, donde elementos de las Fuerzas Armadas están involucrados en una posible ejecución extrajudicial de 21 personas. Estos casos entonces ponen la distancia entre el marco normativo, marco legal y hechos de realidad que están suscitando. Se ha dado ya una discusión a nivel internacional, instancias como la propia Comisión Interamericana, la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo, distintas instancias han externado su preocupación, y es de la mayor importancia que el Estado mexicano en su conjunto responda a este desafío, no solo el gobierno federal, de manera enfocada y destacada las autoridades del Estado de Guerrero, que es donde se encuentra Iguala, las autoridades municipales que ahora están denunciadas como partícipes en la colisión con el narcotráfico, y de manera que lo que se espera es una respuesta ejemplar de justicia. Lo que se espera es que se encuentren estos muchachos y que se atienda y proteja a las víctimas. Secretario, respecto a la migración masiva de niños centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos, la CIDH cuenta con una comisión especial que se ha encargado de recoger testimonios, que se ha desplazado hasta la zona para verificar la situación de los inmigrantes. ¿En qué está hoy esta crisis humanitaria? ¿Se ha logrado hacer algo por estas personas en condición de vulnerabilidad y en peligro de ser deportadas a sus países desde donde huyeron de la violencia? El propio gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de la región, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador de manera principal, han reconocido esto como una crisis humanitaria, y tiene que ver con miles de niños y jóvenes que viajan solos, que viajan no acompañados, o miles de familias que, buscando huir de la pobreza, de la violencia o de las acciones de la delincuencia, están buscando un mejor futuro. La comisión hizo una visita al sur de Texas a fines de septiembre, principios de octubre, para verificar la situación que se encuentra parte de esta población. Hemos tenido una audiencia para discutir este tema, que es de la mayor preocupación y el mayor interés. La Comisión ha pedido a Estados Unidos que se aproxime a la situación de los niños en una condición de refugiados. No considera que la deportación a estos niños sea la manera correcta de responder a una crisis humanitaria y de derechos humanos. La Comisión está preocupada en la lógica de que Estados Unidos pueda asumir los estándares internacionales en la materia. Recientemente, la Corte Interamericana ha presentado una opinión consultiva que sirve de guía para los gobiernos del continente en esta materia, y esperaríamos así
que el gobierno de Estados Unidos atienda los compromisos internacionales. No basta que digan que, bueno, se trata en algunos casos de gobiernos estatales como Texas o algunos otros. Países como Brasil, Argentina, México, que también son países federales, tienen compromisos internacionales y los asumen a plenitud, de manera que esperaríamos que de esta crisis se debe una condición de protección a aquellas personas que están en mayor condición de riesgo, en particular los niños y niñas. Ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones que hace la CIDH a los gobiernos tanto de Estados Unidos como los de Centroamérica en esta lucha contra la inmigración ilegal? Hoy ha habido una audiencia sobre el tema. Al transcurso de la semana habrá también audiencias de carácter regional, también para poder discutir la situación de los países de origen. Es un fenómeno multirregional que tiene que ver con países de origen o tránsito y destino. De manera que hay una corresponsabilidad a los demás gobiernos, pero creemos que el fenómeno no tiene que ver solo con una cooperación internacional para que los países centroamericanos o México tengan recursos para detener la migración en sus países. Tiene que ver con atender las causas, tiene que atender no solo el fenómeno de generar más capacidad para detener a los niños o a las familias o a las mujeres, sino aproximarse desde una fenomenología de derechos, de velar por el interés superior del niño y no por generar una condición donde fueran una amenaza a la seguridad nacional o como si fueran peligrosísimos delincuentes. Me parece que estamos ante una crisis humanitaria y en ese sentido hay que tutelar a estos niños y niñas que en realidad lo que están haciendo en muchos casos es querer encontrarse con sus papás. La información que hoy se dispone es que 8 de cada 10 niños que migran solos, en algunos casos hasta de 4 años, lo que quieren es ver a su mamá, lo que quieren es ver a su papá. Y me parece que podría darse una aproximación más de una cuestión de crisis humanitaria. Estados Unidos, junto con México, están llamados a responder en congruencia con los derechos humanos, en congruencia con los llamados que hacen otros países en materia de defensa de derechos humanos. Cuando un niño de 6, 7 años no ha visto a su mamá, es tan duro imaginar que tenga que recorrer 3.000 kilómetros para tratar de encontrarse y que la respuesta que reciba es guardarlo en un centro de detención y deportarlo sin explicación alguna. Ojalá encontremos todos, países, comisión, una manera de responder civilizadamente a esta crisis. Pues mucho éxito, señor Emilio Álvarez y Casa, en esta semana de audiencias para debatir lo que está pasando con los derechos humanos en el continente. Es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo desde la capital de los Estados Unidos. Gracias a ustedes. Un abrazo.